Conecta tu conciencia con el poder de toda la creación. Dr. Joe Dispenza. Imagínese por un momento el punto de un lápiz en el centro de una página. Ahora tome ese punto y arrástrelo para crear una línea. Felicitaciones. Acaba de crear una dimensión. A continuación, quiero que tome toda la línea y la arrastre para crear un cuadrado. Ahora puedes llamarte a ti mismo con orgullo el creador de 2 dimensiones. A continuación, tome todo el cuadro y sáquelo de la página hacia usted para crear un cuadro. Las felicitaciones están realmente en orden esta vez. Acabas de crear 3 dimensiones. Antes de continuar, haga una pausa por un momento para comprender y encarnar cuánto poder reside en ser el creador de estas 3 dimensiones. Acaba de crear la representación física, el mismo plano, para nuestra comprensión común de esta realidad tridimensional. Si esta realidad 3D que acaba de crear fuera un juego, entonces este juego tiene ciertas reglas, y las llamamos leyes newtonianas. En este juego, la mayoría de los participantes han acordado estas reglas porque definen nuestra experiencia física del espacio y el tiempo. En la búsqueda del placer y la obtención de cosas dentro del contexto del juego, el espacio y el tiempo son características importantes de estas leyes, porque crean la ilusión de separación y distancia entre tú, yo, objetos, lugares y cosas. Por lo tanto, para crear un cambio o lograr cosas en este juego, dependemos de la materia para cambiar o alcanzar la materia, y eso requiere tiempo y energía. Lo que todo esto implica es que en este plano de demostración 3D, tenemos que hacer algo para que algo suceda. La pregunta que quiero plantearles entonces es la siguiente. ¿Qué le sucede al cuadro cuando agregas una 4ª dimensión? ¿No tendría que agregar también otra capa de reglas, además de las reglas existentes? Una vez más, las felicitaciones están en orden. Como creador de esta realidad tridimensional, acaba de llegar al límite de su comprensión actual, al límite de lo que actualmente puede imaginar como posibilidad. Ahora, no seas demasiado duro contigo mismo, porque en verdad, dado que solo has experimentado el mundo 3D a través de tus sentidos, una 4ª dimensión solo podría existir fuera de tu actual modelo conocido de realidad. Por lo tanto, cuando solo has estado viviendo en un mundo en 3D, es difícil imaginar una 4ª dimensión. Hagamos una pausa y cambiemos de marcha. Ahora quiero que imagines que estás completamente inmerso en un juego de realidad virtual. Antes de que se coloque esos auriculares imaginarios, sería mejor que comprendiera qué es la realidad virtual. La realidad virtual, también conocida como RV, es una experiencia simulada que puede ser similar a lo que comúnmente entendemos y experimentamos como el mundo real. Su poder único, hipnótico e ilusorio reside en la estimulación del ser físico en un mundo imaginario y sensorial. En otras palabras, la RV nos sitúa en un mundo holográfico en el que nuestros sentidos son engañados, manipulados o alterados, para hacernos creer que el mundo imaginario en el que estamos inmersos es el mundo real. Si imagina lo que ve y experimenta en este mundo de realidad virtual como el mundo físico en 3D en el que vivimos, entonces lo que está fuera de los auriculares es donde existen las dimensiones 4ª, 5ª, 6ª e incluso más. Estos no son reinos donde usemos nuestros sentidos para navegar, porque no hay nada físico o material ahí para experimentar con nuestros sentidos. En cambio, estas son dimensiones de energía, frecuencia, información, pensamiento, conciencia y vibración. Llamamos a la totalidad de estas dimensiones el campo cuántico o campo unificado, o el campo donde existen todas las posibilidades y potenciales. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Es posible que una parte de ti exista fuera de los auriculares? Si todo tu enfoque, conciencia y ser, sentidos, estuvieran completamente inmersos en el mundo dentro de tus gafas de realidad virtual, ese sería tu mundo real, porque ahí es donde estarías experimentando tu cuerpo, local en el espacio y tiempo. También es porque ahí es donde está toda tu atención. Si este fuera el caso, es posible que olvides que hay otra parte de ti que existe fuera del casco de realidad virtual. Llamemos a esta realidad familiar dentro de su experiencia sensorial de realidad virtual su yo conocido, y llamaremos al yo que existe fuera de los auriculares su yo desconocido. Ahora, aquí está la verdad del asunto. Si vivieras dentro de las gafas de realidad virtual, lo que realmente estarías experimentando es un mundo simulado, soñado por las mentes de los creadores de juegos. Es un mundo de píxeles y bits, construido sobre una serie de interruptores y circuitos eléctricos, diseñados para transportar números y códigos, con el fin de crear la apariencia de colores, patrones y sonidos. Es esta perfecta integración de estos elementos lo que le brinda la experiencia de una realidad. Entonces tendrías que estar de acuerdo en que, si esta realidad virtual fuera todo lo que supieras, entonces no podrías imaginar nada fuera de los auriculares porque no tendrías experiencia con ella.
Lo que todo esto quiere decir es que este trabajo se trata de moverse fuera de los auriculares que lo mantienen en la ilusión de esta realidad 3D. Una vez que puedas salir de este visor de realidad virtual, podrás ver la mayor verdad de este mundo en 3D. Esa verdad es que esta realidad física es secundaria a la mente o la conciencia, pero los auriculares nos hacen creer que la conciencia nace del cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente respondiendo e interactuando con la ilusión del mundo de la realidad virtual. Sin embargo, una vez fuera del visor de realidad virtual, una vez que entramos por la puerta del campo cuántico, vemos que es al revés. La conciencia es la constructora, y es la conciencia la que trajo la ilusión de lo físico a la existencia. Por lo tanto, el cuerpo es en realidad el sirviente de la conciencia, y la vida que creamos es la proyección de la conciencia en la pantalla de realidad virtual. Cuando te das cuenta de que este es el caso, es decir, una vez que te quitas el visor de realidad virtual, estás entrando en el campo cuántico mediante el cual tu interacción con energía e información coherentes puede reescribir las reglas, sin mencionar cambiar la forma en que ves y funciona el casco de realidad virtual. Por lo tanto, puede modificar este juego en 3D para que coincida con su voluntad e intención, al dejar de jugar el juego de tratar de cambiar el mundo de la realidad virtual desde el interior del mundo de la realidad virtual. La idea de realidades virtuales no es necesariamente nueva. Es precisamente de lo que hablaba Platón en su alegoría de la cueva, o de lo que hablaba Lewis Carroll en su novela de 1872, A través del espejo. En la alegoría de la cueva de Platón, un grupo de personas vive toda su vida encadenada en una cueva frente a una pared, y la única realidad que conocen son las imágenes en movimiento de la pared. Pero la verdad es mayor que las imágenes en la pared, pues son nada más la proyección de sombras creadas por las personas y objetos que se mueven entre los habitantes de la cueva, espaldas y una luz, la fuente de lo que en este caso se produce un incendio. El propósito de la alegoría es explicar cómo el filósofo antiguo es como el prisionero que es liberado. Solo en su libertad se dan cuenta de que lo que pensaban que era realidad, no era realidad en absoluto. En Through the Looking Glass, Alice tiene una experiencia similar al entrar en una realidad alternativa, trepando a través de un espejo, y al igual que un reflejo, al otro lado del espejo todo está al revés, incluida la lógica. Si bien estas fueron algunas ideas fantásticas de grandes pensadores y artistas, ahora la ciencia, que es el lenguaje contemporáneo del misticismo, ha confirmado que, de hecho, existe otra realidad, otra capa de leyes que reemplaza la forma en que las leyes newtonianas alguna vez describieron el universo. Para comprender esta siguiente capa de leyes, primero debemos comprender qué son las leyes de Newton. En la física newtoniana clásica, todo en el mundo físico y material, como las personas, los cuerpos, las cosas y los objetos que ocupan un lugar determinado en el tiempo, aparecen como separado. Como tal, las leyes de Newton describen la materia, el tiempo y la extensión infinita del universo físico. Por lo tanto, todo lo que experimentamos en la realidad física a través de nuestros sentidos es local en este mundo espacio-temporal. Esto describe el mundo que existe dentro del visor de realidad virtual, y en el visor parece que la mente no tiene influencia sobre la materia. Sin embargo, las leyes cuánticas, la siguiente capa de leyes unificadoras a la que ascienden las leyes de Newton, describen los aspectos más pequeños de la realidad, que no están compuestos de materia sino de energía. Podríamos decir que estas leyes son inversas a las leyes de Newton, mientras que el campo cuántico está formado por la frecuencia, la energía, la vibración, el pensamiento,
la conciencia y la información, ya que es el campo invisible de energía que conecta, influye y unifica todo lo físico o material. No hay nada local en el espacio. Otra forma de decir esto es que nada ocupa un espacio en un momento determinado. Este es un reino o realidad que no puedes experimentar con tus sentidos. Es el mundo 3D que experimentas con tus sentidos. Así que el mundo cuántico es el reino no local en el que la mente y la materia están conectadas y es imposible separarlas. Se puede pensar en el campo cuántico como si la realidad fuera el casco de Arby. Una realidad en la que existen todas las posibilidades y dimensiones. Hablando de dimensiones, en este mismo momento, como las muñecas matrushkas, también conocidas como muñecas rusas apilables, hay infinitas dimensiones apiladas sobre esta dimensión, y cada una contiene sus propias leyes y laberintos. En física cuántica esto se llama teoría de los muchos mundos, y fue originada a finales de los años 50 por el físico estadounidense Hugh Everett. Una forma sencilla de entender la teoría de los muchos mundos es imaginar una barra de pan. Cada rebanada de pan es un plano, una posibilidad o una dimensión, y hay un número infinito de esas dimensiones. La teoría de los muchos mundos describe estos infinitos mundos y realidades paralelas que, nanosegundo a nanosegundo, se ramifican entre sí, y sin embargo, nunca se cruzan ni se comunican. Por tanto, la teoría de los muchos mundos no describe un universo, sino un multiverso. La clave para encontrar la puerta oculta a las dimensiones superiores, o el siguiente nivel del juego de la RB, es entender las reglas del juego. Porque cuando estás en el casco de la RB, tienes que jugar según ciertas leyes que han sido programadas en el casco. En este plano físico de demostración donde cada cosa requiere una acción, tu hacer es lo que conecta la causa y el efecto, o el pensamiento con la experiencia. Debido a que existe una separación entre estos dos aspectos de nuestra realidad conocida, hacer la cosa lleva su tiempo. Estas reglas no son diferentes de ciertas leyes newtonianas que conocemos, y por eso, cuando experimentamos la realidad desde el interior del casco de RB, tiene sentido que tengas que jugar con ellas. Cuando juegas según estas leyes, se da a entender que si eres inteligente, hábil, practicas lo que haces, creas buenos hábitos, te educas, tomas las decisiones correctas, etc., recibes ciertas recompensas. Estas son las formas de conseguir o adquirir cosas que percibes como reales en el casco de RB. De este modo juegas desde dentro del juego. Pero si quieres actualizar el juego con nueva información, tienes que salir del casco, y la única forma de hacerlo es interactuando con el campo. Para ello tienes que apartar tu atención de cualquier cosa física, material o conocida, y ponerla en cambio en la energía y la frecuencia. Para muchas personas, quitarse el casco de RB y adentrarse en lo desconocido les da miedo, porque toda su atención y energía están inmersas en el casco de RB, el mundo 3D. Aunque perciben que lo que hay en el casco es el mundo real, porque pueden sentirlo, saborearlo, olerlo, oírlo y verlo con sus sentidos, en realidad es el reino de la ilusión. Para aventurarse fuera de los auriculares es necesario apartar la atención del mundo tridimensional, porque solo se puede entrar en este reino cuando
científico como conciencia pura. Si puedes conectar tu conciencia a este mundo inmaterial de lo desconocido, el cuerpo puede recibir nuevas señales e información en forma de energía. Al hacer esto, a través de tu interacción con la información que está siendo transportada en frecuencia, puedes recibir una actualización de las experiencias de RB. Y puesto que no ves las cosas como son, ves las cosas como eres tú. La nueva experiencia interna creada a partir de la interacción con la frecuencia y la información de más allá de los sentidos crea nuevos circuitos cerebrales. Cuando abres los ojos y vuelves a tus sentidos locales en el espacio y el tiempo, tus circuitos recién adquiridos te permitirán percibir un espectro más amplio de la realidad. Como resultado, puedes ver más de la realidad que siempre ha estado ahí, pero te faltaban los circuitos para percibirla. Ahora tienes una nueva experiencia de tu entorno, algún tipo de cambio físico en tu cuerpo, y te mueves hacia un nuevo futuro en el tiempo. Esta es la forma en que los estudiantes de nuestra comunidad están mejorando su experiencia de la vida.